Muchas de las problemáticas que vivimos en el día a día como seres humanos corresponden auténtica y exclusivamente a ese entorno o a ese contexto en el que nos desarrollamos y no necesariamente como seres humanos tenemos esa culpabilidad de que las cosas no están saliendo como nos gustaría. El claro ejemplo es que cuando obligados de forma indirecta o directa incluso por ciertas circunstancias precarias que no nos permiten desarrollarnos como nos gustaría para un proyecto de vida adecuado o digno, incluso para la vida misma, tenemos que aprender a desplazarnos a lugares o sitios que son totalmente desconocidos para nosotros. Hay personas que afortunadamente su traslado, su desplazamiento se relaciona con unos cuantos kilómetros de distancia de su grupo central, de su familia, de su lugar de origen, pero desafortunadamente hay personas que, insisto, por las herramientas carentes que hay en ese momento, tengan que desplazarse a cientos o miles de kilómetros desde su hogar, desde ese lugar donde se supone que debería ser el más seguro y donde en apariencia tendríamos que permanecer para sentirnos plenos y desarrollados por el resto de nuestra vida. Lo doloroso tal cual es que tenemos que aprender a dejar atrás recuerdos, memorias, planes, proyectos incluso que teníamos por delante, pero que obligados, insisto, por las mismas situaciones del entorno y el contexto, necesitamos poner en pausa o incluso abandonar para seguir en la construcción de un sueño totalmente distinto. Tenemos que aprender a lidiar con comportamientos diferentes, con conductas diferentes, costumbres, tradiciones, vaya, un idioma o un lenguaje totalmente ajeno a nosotros. Qué difícil y qué complicado tener que lidiar con esto que en esencia no es culpa nuestra, pero que de igual forma pasa a traernos provocándonos muchas problemáticas. Y desde luego, si la problemática o el tema no es la incapacidad que nosotros tenemos en cuestión interna, simbólicamente hablando, ¿por qué nos generamos tantas problemáticas entonces para desplazarnos o para ir a un lugar totalmente distinto al nuestro? Y desde luego que ahí está la respuesta. Como seres humanos también somos seres de adaptación, seres que vamos respondiendo a estímulos diferentes, a situaciones diferentes y que nos toca ir aprendiendo de ese mismo modelo para sentirnos más en plenitud, más desarrollados y de acuerdo a esos principios que se rigen en ese entorno. ¿Cómo nos sentimos cuando un grupo de personas están hablando en un idioma totalmente distinto al mío y solamente observo este tipo de reflejos que prácticamente son universales, donde me ven, se comienzan a reír, comienzan a murmurar en su propio idioma? ¿Cómo me puedo sentir? ¿Satisfecho, feliz, contento o de acuerdo a los principios de aprendizaje que he desarrollado, vaya, relacionado con estos principios de aprendizaje, podría comenzar a intuir que están hablando mal de mí, que se están burlando, me siento incompetente por no saber lo que dicen, me siento incapaz de averiguar lo que los demás dicen, y esto por nombrar un ejemplo tal cual de lo que sucede en la vida diaria? Si tú que estás viendo este video te has enfrentado a una situación aquí así, de esta magnitud, sería bueno que nos compartieras un poquito esa experiencia y cómo le hiciste para sobrellevar esta situación o una situación parecida. De pronto tengo que pedir ayuda, pero es muy difícil porque no manejo o no hablo este idioma que es el central de este tipo de lugar. De pronto encuentro muchos comportamientos que igual defendiéndose del mismo contexto, terminan adoptando una personalidad demasiado egoísta o demasiado, más bien poco confiable hacia las demás personas, que cuando yo intento solicitar ayuda de alguien más, lo único que reciba es rechazo o un alto total en ese tipo de interacción. ¿Cómo podría sentirme? Desde luego que no es fácil, ¿o sí? Entonces, los problemas que surgen después de este tipo de desplazamiento, yo diría un tanto obligado por el contexto y el entorno, son por la poca habilidad o la poca capacidad para adaptarnos al entorno y al contexto, donde influyen pensamientos, donde influyen prejuicios y demás aspectos que vamos acarreando a lo largo de nuestra vida para no poder lidiar con estas interacciones desconocidas. ¿Cómo le hacemos entonces? Hay un sinfín de herramientas psicológicas que nos permiten apoyarnos para sobrellevar cierta crisis, para apoyarnos a sobrellevar cierta etapa de adaptación, y en primer lugar diríamos que es esta necesidad de tener un objetivo claro y preciso por lo que estoy haciendo esto.
Decíamos que este tipo de situaciones muchas veces son obligadas por el contexto, pero si no podemos evitar esta situación, sería bueno que construyamos un objetivo particular que sea una bandera simbólica que nos guíe por el resto de nuestro camino, por lo menos en el espacio y tiempo que estemos planeando quedarnos en esos sitios. Un proyecto bien definido, un objetivo bien definido, que sea incluso este tipo de faro que nos permita construir valores personales para seguir adelante, para alcanzarlo y sentirnos por lo menos medianamente plenos al entender y construir nuevas estrategias sobre este faro o alrededor de este faro. Es importante tener objetivos claros. Es importante tener objetivos precisos. Sobre todo podemos desarrollarlos en periodos cortos, medianos o a largo plazo incluso. ¿Cómo me veo en un año? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Con qué fin o con qué objetivo estoy tratando de adaptarme a este nuevo contexto, a este nuevo entorno? Después, las alianzas con personas que podrían ayudarnos a superar estas situaciones o estas crisis que no son tan favorables. Así como hay personas que probablemente se escuden en este tipo de mecanismo de pues sobrevivencia o supervivencia, probablemente también haya personas que nos puedan ayudar a construir estos objetivos y que hagan más fácil el camino que estamos atravesando, no tan de forma egoísta, sino un poco más empático. Puede costar trabajo, por supuesto, porque, insisto, todos estamos tratando de adaptarnos, al menos hablando bajo este contexto. Y para todos nos ha sido difícil. Hemos escuchado comentarios de pronto como de pues hazle como puedas, porque a mí mi trabajo me costó y no te voy a regalar aquellas estrategias que a mí mismo me ha construido mucho trabajo y que me ha llevado mucha complicación llegar a este tipo de entendido, como por qué te las daría, qué necesidad tengo yo. Pero también puede haber personas que, siendo un poco más empáticos o empáticas, puedan tener un poquito más de acercamiento hacia nuestra realidad y desde luego tener la conciencia de que todos necesitamos de todos. El punto es insistir, buscar y no desistir. A lo que tenemos que enfrentarnos también es a estos procesos internos de pensamiento que decía, van construidos a lo largo de nuestra vida. No es solamente que ahora con este cambio de vida se estén construyendo, se estén formando, es decir, estamos respondiendo de acuerdo a un contexto diferente, pero esos principios ya los traemos prácticamente desde toda la vida. Entonces es necesario analizar sobre todo los pensamientos en este carácter negativo, automático, disruptivo, que no nos permiten seguir adelante. No soy capaz de eso, me es muy difícil, creo que no voy a poder, no tengo que estar aquí, no quiero estar aquí. Entonces, una serie de pensamientos que van mal encaminados hacia esa toma de actitud que favorezca nuestro desempeño con nosotros mismos y con los demás. Podríamos intentar modificar o cambiar la forma en cómo nos expresamos en nuestros pensamientos, no solo dedicarnos a ver este carácter negativo de las cosas, sino entender con los objetivos y los propósitos que tenemos, tratar de buscar alguna herramienta que nos permita contrastar unos pensamientos con carácter más objetivo, todavía más productivos para seguir adelante en nuestro camino. Es decir, le estoy pasando muy mal, no me gusta el que la gente se burle de mí, no me gusta el pensar que la gente se aprovecha de mis necesidades, pero lo que estoy haciendo tiene un propósito. Y es bastante normal porque todos están aprendiendo a construir sus propias herramientas, todos están defendiendo de la mejor forma en cómo pueden hacerlo. Es válido. Sin embargo, no tengo o no debería quedarme estancado en estos pensamientos negativos, intrusivos o que quitan demasiada energía. Es decir, le estoy pasando muy mal, pero es válido porque estoy enfrentando un contexto nuevo y una situación totalmente desconocida, como probablemente en su momento fue para este tipo de personas. Intentar construir un pensamiento más objetivo antes que solamente sumirnos en la impotencia o en este tipo de situación que nos roba energía o nos roban ganas de seguir adelante. Por último, si bien decimos que la motivación no surge de dentro hacia afuera, la idea es que la motivación también tenga un efecto de afuera hacia adentro. Hacer y no solamente decir. Hacer con el contexto, hacer con el entorno y no solamente pensar el cómo lo haríamos.
Me cuesta mucho trabajo confiar en las personas, pero ¿cómo voy a aprender a confiar si no me atrevo a hablarle a las personas? Me cuesta mucho trabajo buscar un nuevo empleo, pero ¿cómo le voy a hacer, cómo voy a encontrar un nuevo empleo si no me atrevo a preguntar en otros lugares? Me cuesta mucho trabajo deshacerme de estos pensamientos negativos, pero ¿cómo le voy a hacer si no me enfrento a aquellas realidades que los están ocasionando? Dejar de evitar y comenzar a construir, dejar de esperar esa motivación que surja de dentro y hacer cosas de afuera para que la motivación comience a surgir también. Es complicado, insisto, así lo reafirmo, y es difícil tener que lidiar, sobre todo siendo muy vulnerados o estando muy vulnerables ante lo que estamos viviendo, dejando a un lado familiares, dejando a un lado proyectos, planes, esa historia personal que a veces resulta demasiado satisfactoria, pero también recordemos que es parte de lo que nos obligó a motivarnos a salir fuera de ese contexto, de ese espacio y de esas interacciones. Desde aquí te mando un abrazo muy, muy grande a la distancia. Espero que esta información te sea de utilidad en la medida que tú así lo quieras. Compártelo con conocidos que estén pasando por una situación similar. Compártelo con personas para que este tipo de contenido sea más extenso y si a alguien le sirve, adelante y bienvenida sea la retroalimentación también. Déjanos tus comentarios, déjanos tus opiniones al respecto, tus experiencias si así lo quieres ver y desde luego que se van a leer con mucho respeto y con mucha atención de tu parte. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y que estés muy bien.